Bienvenidos a Cosas y lo que surja, estamos ahora mismo en Twitch, estamos comentando vídeos, vamos a comentar el vídeo de qué es la inflación, cómo se crea, todo sobre la inflación en 5 minutos. Pues vamos a ver qué nos comentan sobre la inflación, esto lo estamos viendo en Twitch, así que vente a Twitch, abajo en la descripción en el comentario fijado te dejo el link. Ese concepto que lleváis... La inflación, ese concepto que lleváis escuchando en las noticias durante toda la vida. Bueno. La inflación no es nada más ni nada menos que el aumento de los precios. A ver, hay matices, o sea, si nos ponemos exigentes y tal, la subida de los precios es el IPC y la inflación es la devaluación de la moneda. O sea, no es exactamente lo mismo. Pero muchas veces, por simplificar, se suele decir que es lo mismo, ¿vale? Pero quería hacer una pequeña aclaración para los más puristas, que bueno. Algo tan antiguo como el dinero. ¿Pero qué provoca la inflación? ¿Qué riesgos tiene? ¿Es buena o es mala? Pues, como todo en economía, depende. Es mala. Así que ponte cómodo que ahora mismo te lo cuento. La inflación es uno de los indicadores económicos más vigilados por los gobiernos de todos los países del mundo. Bueno. Y se han diseñado multitud de formas de medirla y de influir en ella. Lo primero, vamos a contestar a la primera pregunta de todas, que no es otra que ¿qué hace subir los precios? Bueno, pues hay muchas cosas que hacen subir los precios, pero estas razones se pueden clasificar en varios tipos. Por un lado están las razones que tienen que ver con el coste de producir bienes y servicios. Las empresas pueden subir los precios porque a ellas les cuesta más dinero producir por las razones siguientes. Sí, bueno. El encarecimiento de las materias primas. Pues si cuando las materias primas suben de precio porque los productores de estas producen menos, o bien porque el mundo va viento en popa y cada vez se produce más y la demanda de materias primas aumenta. El petróleo es la materia prima principal en este sentido y la principal generadora de inflación. Si el precio del petróleo sube, los precios de casi todos los productos y servicios van a subir, ya que será más caro producirlos y transportarlos. ¡Wow! Esto está muy mal explicado. O sea, sube el IPC, pero no, es que ¿veis por qué es importante sin diferenciar entre IPC y también inflación? Es del mismo que explicaba lo del anarquismo y se nota. No, esto está muy mal. Está juntando las dos cosas, que bueno, se puede dar una explicación juntando las dos cosas, pero que puede ser que el petróleo suba porque hay inflación y porque el precio de la moneda baja, por lo tanto el petróleo sube, todo sube. Pero la crisis del petróleo fue básicamente eso, no que subiera el petróleo masivamente, sino que fue el tema del Banco Central, que se quitó el patrón oro definitivamente, entonces se devaluó muchísimo la moneda y entonces el petróleo sube muchísimo. Le doy un 3 al vídeo. Así que ojo, si el petróleo sube de precio, habrá inflación. La segunda opción es porque los salarios han aumentado. Si los salarios aumentan, pasan dos cosas. Una es que la gente tiene más dinero para gastar, y otra es que a las empresas les cuesta más dinero producir porque sus trabajadores ganan más. No es del todo cierto esto. O sea, no, esto es mentira. Tú imagínate que sube el salario mínimo, que por decreto se suben los salarios. Todos los salarios se suben. Ahí no aumenta la masa monetaria y el poder de compra disponible. Lo que haces es modificarlo, lo quitas de un sitio para ponerlo a otro, lo quitas del capitalista para ponerlo en el trabajador. Por lo tanto, los bienes y servicios que compran los trabajadores sí que se encarecerían, pero los bienes y servicios de los empresarios bajarían de precio. Y también los de la empresa, no olvidemos, los que, pues eso, comprar bienes para reponer, todo eso bajaría de precio. Por lo tanto, habría una redistribución de precios, pero no habría inflación. La media te quedaría pues más o menos igual. Ambas cosas hacen subir los precios. La tercera forma más habitual es que suban los precios del suelo y la vivienda. En ese caso a la empresa también le costará más producir y por tanto los precios aumentarán. En el IPC no está incluido, a ver, debería estar incluido, ¿vale? Pero cuando se da el dato del IPC no está incluido el precio del suelo, o sea, de la vivienda y todo eso. Y ya fuera de las materias primas, la segunda razón por la que los precios pueden subir es porque la demanda de productos aumenta de tal forma que la oferta no da abasto. Normalmente esto pasa cuando la renta media de un país aumenta y la población, que ahora tiene más dinero, comienza a querer comprar en masa cosas que antes no podía comprar. Hostia, esto es malísimo, está fatal explicado. Si ha aumentado la renta disponible es porque ha aumentado la capacidad adquisitiva, pues porque ha aumentado la productividad. Por lo tanto, los productos han bajado de precio. Por lo tanto, si estás demandando más porque tienes más productividad, en realidad pues no estás aumentando. O sea, lo que ha habido es una deflación.
También puede pasar porque el gobierno baje mucho los impuestos y de repente la gente tenga más dinero para gastar, o bien porque el gobierno reparta mucho dinero público sin control en forma de subvenciones, ayudas, créditos. Pasa lo mismo, o sea, si bajas los impuestos, en vez de haber gasto del Estado, hay gasto de la sociedad civil. Por lo tanto, la masa monetaria no cambia y bajaría el precio de una cosa y subiría de otra, pero se estabilizaría. Etcétera. Y ojo, porque esto, aparte de causar... O sea, lo que está diciendo es que tanto si gasta mucho el Estado hay inflación, como si gasta poco hay inflación. Dice una cosa y la contraria. ¿Habéis visto? Bajadas de impuestos, más inflación. Que suban los impuestos y gaste por el Estado, inflación. Es que no tiene sentido. inflación porque tiene Está la gente muy mal más dinero, explicado. también puede hacer aumentar la deuda del país, ya que seguramente el Estado se tenga que endeudar para sacar el dinero para repartir su dinero público. La tercera razón que puede llevarnos a una subida de precios es la bajada de tipos de interés. Si no sabes qué O imprimir dinero. También es importante que lo leas. tipo de interés, tengo un vídeo explicándolo bien. Bueno, los intereses a la hora de prestar. Pero básicamente es que el Banco Central presta dinero al resto de bancos a un interés menor. Por tanto, para dar esos préstamos, el Banco Central en cuestión tiene que imprimir dinero Esto sí que es inflación. y dárselo al resto de bancos. El resto de bancos lo pone en circulación haciendo préstamos a empresas y particulares. Al final, al haber más dinero en circulación, los precios suben, ya que tanto la gente como las empresas simplemente tienen más dinero para gastar. Bueno, en realidad es que aumentas la demanda, por lo tanto, aumenta el precio. Por lo tanto, tú empiezas a comprar, tú imprimes dinero, empiezas a comprar, los empresarios, bueno, los negocios, los trabajadores y tal, ven que, pues eso, que está llegando mucho dinero, y dicen, voy a subir los precios, y se vuelve a equilibrar todo, y los precios han subido para todo. Otra forma de que los bancos centrales creen inflación es haciendo a los bancos tener menos reservas de los créditos que otorgan. Me explico. Los bancos centrales exigen por seguridad a los bancos tener en reserva un porcentaje del valor de los créditos que otorgan. Si un banco central baja la cantidad de reserva que un banco tiene que tener al conceder un préstamo, los bancos concederán más préstamos, poniendo más dinero en circulación y por tanto subiendo los precios. No exactamente. Esto ya es muy complejo, es lo del multiplicador bancario, pero no es exacto esto. Pero lo que pasa es que esto necesitaría mucho tiempo para explicarlo. Esto sí que es algo chungo. No exactamente. Lo que haces es un desajuste entre los intereses del que guarda dinero y respecto a los de esto, y creas un ambiente ficticio de más masa monetaria. Pues es un follón. Existiría una cuarta opción de crear inflación, que básicamente consiste en que el Estado imprima dinero directamente para hacer frente a sus deudas o para pagar un gasto público al que no pueda o no quiera hacer frente de otra manera. Pero es que con la reserva fraccionaria no, dice, la creación de dinero sí trae esa consecuencia. La reserva fraccionaria no creas dinero, creas sensación de dinero y un desajuste de plazos, o sea, desajuste de intereses de un sitio a otro, y entonces no estás creando dinero como tal. Es más complicado que eso. Creas crédito, pero la masa monetaria no la alteras. Pero bueno, esto es como pegarse un tiro en el... O sea, haces creer que el que tiene dinero ahorrado tiene ese dinero ahorrado, y haces creer que quien pide un préstamo tenga ese dinero también. O sea, haces creer a dos personas, mínimo, que existe tanto el dinero de uno como el dinero del otro. O sea, tú imagínate que metes dinero en el banco y el préstamo el dinero lo presta otra persona, no ha aumentado la masa monetaria, pero ambas personas actúan como si hubiese dinero en el banco, pero no lo hay. Ambas personas creen que tienen 1000, pero en realidad no tienen 1000. Y entonces desajustas el comportamiento interno y externo del banco, porque el banco pues sabe que no tiene ese dinero. Entonces el ahorrador tiene una perspectiva de un sitio y el prestamista de otro, entonces desajustas de una manera, pero no necesariamente creas la inflación y tal. Bien, porque al imprimir... No metes más dinero en el sistema, es el mismo dinero. Creas la sensación de que hay más dinero en el sistema, pero no hay más dinero en el sistema. El dinero desciende el valor de este respecto a otras monedas, y como la moneda cada vez vale menos, los precios cada vez suben más, y el Estado cada vez tiene que imprimir más, y se entra en un bucle que lleva... No tiene por qué imprimir más, puede dejar de imprimir. Un escenario de hiperinflación. Vamos, ejemplos de estos hay a patadas, pero a día de hoy el más claro es el caso de Venezuela.
Lo más importante de todo esto es que te quedes con una idea. A mayor cantidad de dinero en circulación, mayores van a ser los precios. Contestada ya la pregunta de cómo se crea inflación, vamos con otra. ¿La inflación es mala o buena? Malísima, es horrible. Pues depende. A menudo se ha considerado que una inflación controlada en torno al 2% anual es sana e incluso necesaria para el crecimiento de la economía. No, lo que hace es crear una burbuja. Sin embargo, no todo es blanco o negro. El problema viene cuando las subidas de precios no vienen acompañadas de subidas de salarios y rentas, y claro, la población pierde poder adquisitivo, y por tanto Entonces el nivel de vida de la población baja. ¿Y cuál es el otro gran problema de la inflación? Pues que penaliza a la gente prudente que ahorra. Y que crea una burbuja. Eso no lo está explicando. Imaginaros que con el esfuerzo de tu trabajo eres capaz de ahorrar 10.000 euros. Si los precios suben un 10% al año, en un año ese dinero que tienes ahorrado habrá perdido un 10% de su valor, ya que como los precios han subido un 10%, podrás comprar menos cosas que cuando lo ahorraste. Y la prosperidad viene del ahorro. Porque si consumes todo, pues no inviertes a largo plazo. La prosperidad se consigue invirtiendo a largo plazo. En cambio, si los precios suben, estarás más animado a endeudarte, ya Desincentivas la prosperidad. que lo que te prestaron hace un año vale ahora un 10% menos que cuando te lo prestaron. Por tanto, saldrás ganando siempre y cuando tus rentas o salario hayan crecido en la misma proporción que... Lo que haces con la inflación es crear gasto presente. Creas la sensación de que hay mucha riqueza, la gente empieza a comprar, empieza a comprar, y al cabo de un tiempo crea una burbuja, y al cabo del tiempo se dan cuenta de que realmente no había riqueza, que lo que estaban haciendo era nada, gastar lo que no se tenía y vivir por encima de las posibilidades, que es lo que se decía mucho, y al final pues llega la crisis. Es un reajuste, es la vuelta a la realidad la crisis, en este caso. Es bueno, pues habéis gastado todo esto que no teníais y ahora pues tenéis que producir sin tener. Eso es lo que crea la inflación. Que los precios. En definitiva, que si los precios suben, el ahorro baja y el endeudamiento crece. Pero si la inflación es controlada, como la gente tiende a gastar más y a endeudarse para seguir gastando, se produce un mayor crecimiento económico. No, lo que se produce es traer dinero del futuro al presente. Lo que se hace es forzar la máquina y crear una burbuja, pero no una capitalización correcta. Sin embargo, hay algo casi igual o peor para la economía que suban los precios sin control. Y esto es que bajen los precios sin control. Curioso, esto es ¿no? una mentira. Ya tengo que hacer vídeos sobre la deflación. Eso es una mentira enorme. Es maravilloso que bajen los precios sin control. Es maravilloso que, por ejemplo, en la tecnología, de un año a otro, pues los precios bajen un montón. Es fantástico. Eso quiere decir que aumenta la productividad, que aumenta todo. Es que, bueno, es increíble. Pues sí, la llamada deflación es una de las peores cosas que le puede pasar a una economía. Uy, sí, que tú tengas un dinero ahorrado y de golpe puedas comprar muchísimas más cosas y que haya dinero para todo el mundo y tal, y que haya riquezas para... Eso es horrible. Pero eso lo veremos en otro vídeo. Lo que pasa es que cuando llega la crisis, esto mucha gente lo confunde, cuando llega la crisis vuelve todo un poco así como a la normalidad. Entonces hay, pues eso, caídas de productividad, caídas de producción y tal, pero también hay cierta deflación para contrarrestar la inflación que se ha creado antes, porque se para la máquina, se para todo. Entonces hay cierta deflación. Lo malo no es la deflación, menos mal que hay deflación. Lo malo es la crisis. La crisis que trae la paralización de todo, la vuelta a la normalidad y el quiebre de las empresas que eran improductivas, el quiebre de las empresas que estaban sostenidas mediante la inflación. Entonces, la deflación es mala porque posterga el consumo. Lo mejor... Capitalismo, ahorro y trabajo duro. Lo mejor es el ahorro, postergar el... ¿Qué es mejor cuando eres joven? ¿Salir de fiesta y gastártelo todo? ¿O ahorrar para pues ir a la universidad? Es mejor ahorrar. Es mejor postergar los bienes presentes. Es mejor pensar a largo plazo, invertir a largo plazo. Es mejor gastarse el dinero en la universidad o en una inversión o tal, que no gastárselo en fiesta. En disfrute presente. Es mejor pues postergar el disfrute, pensar a largo plazo y decir, ya disfrutaré luego. Ay, Dios mío, la deflación es lo mejor que le puede pasar a la economía. Si te ha gustado este ya... No tienes ni idea. Nos vemos.